Hoy 2 de abril celebramos San Francisco de Paula, ermitaño y fundador, patrono de los marineros y de... La vida de San Francisco de Paula fue increíble desde su nacimiento. Nació el 27 de marzo de 1416 por una pareja de padres que ya eran ancianos, quienes durante 15 años de matrimonio habían esperado en vano el nacimiento de un hijo, orando a San Francisco de Asís para que intercediera por ellos, y al final el hijo llegó inesperadamente. Los padres, llenos de júbilo y enorme gratitud, decidieron llamarlo Francisco. Con apenas un mes de nacido, se descubrió que el niño Francisco sufría de un absceso en el ojo izquierdo y que se extendía hasta la córnea. Los médicos se enteraron en desespero por salvarle el ojo, y nuevamente el santo de Asís volvió a intervenir en la vida de ese niño. La madre hizo un voto a San Francisco de Asís de mantener al niño en un convento de los frailes menores durante todo un año, con solo la bata de los franciscanos. Al cabo de unos días de ascenso desapareció por completo y los médicos no pudieron explicar este milagro. San Francisco de Paula aprendió a leer y escribir a la edad de 13 años, y en ese entonces los padres quisieron cumplir la promesa hecha a San Francisco de Asís, así que lo llevaron al convento franciscano de San Marco Argentano, al norte de Cosenza. En ese año el adolescente fue inmediatamente admitido por sus dones excepcionales. Sorprendió a los hermanos por sus duras penitencias, dormía en el suelo. San Francisco de Paula llamó la atención su gran piedad, su vida de intimidad con el Señor, ante quien pasaba largas horas entregado a la oración y el ayuno constantemente e intenso. En una oportunidad, San Francisco de Paula se le había olvidado encender el fuego bajo la olla de frijoles para el almuerzo de los frailes. Entonces, todos angustiados, corrió a la cocina, donde con una señal de la cruz se encendió el fuego de leña, y después de unos momentos las verduras se cocinaron inmediatamente. Se sentía muy feliz y a gusto en este sitio donde para él servir a los hermanos era servir a Jesús. Pero aquel cielo para él y aquel maravilloso ejemplo para los religiosos iba a acabarse, ya que sus padres, una vez cumplido su voto, quisieron volver a casa para tenerlo a su lado. En compañía de sus padres, realizó algunas peregrinaciones a diversos lugares santificados de la presencia de las almas santas. El que más hondo caló en su corazón fue el de Monte Cassino, donde estaba todavía clara la huella de aquel joven que se retiró a la soledad a los solo 14 años. Francisco sintió ansias irresistibles de poderla imitar. Mientras San Francisco de Paula caminaba por una calle, cruzó un carro que lleva un sustento cardenal vestido ostentosamente. El joven no dudó en acercarse y regañó al cardenal por cargar con una vestimenta tan ostentosa. El cardenal, asombrado, trató de explicarle al joven que era necesario ese hábito para preservar el respeto y el prestigio de la Iglesia en los ojos de los hombres. Luego de vivir toda esta experiencia, San Francisco de Paula pidió permiso a sus padres y a los 14 años se retiró a una cueva no lejana de Paula. Allí se entregó a las maduras penitencias y a una oración casi ininterrumpida. Casi nadie sabía dónde se encontraba. Esa cueva se guarda ahora en el santuario de Paula. En el lugar vivió 5 años en la penitencia y en la contemplación. La fama del joven ermitaño se extendió en la zona y muchos comenzaron a unirse a él para pedirle consejos y consuelo. Cuando San Francisco de Paula tenía 19 años, dos compañeros vinieron a rogarle que lo aceptara en su compañía y no pudo impedírselo. Pronto corrió la fama de su vida y a los hechos milagrosos que se le atribuían. Después de un breve periodo de tiempo, algunos otros jóvenes que visitaron a San Francisco de Paula le pidieron vivir con él y unirse en la oración y a la soledad. Así que en 1436, con una capilla y 3 células, formaron el núcleo de la Orden de los Mínimos. Durante unos años el grupo vivió alimentándose de comida tipo cuaresmal, pan, verdura, hierbas y algunos peces, ofrecidos como limosna de los fieles. Más tarde fue necesario para ampliar los edificios y en 1452 San Francisco de Paula comenzó a construir la segunda iglesia y un pequeño convento alrededor de un claustro que aún se conserva en el santuario. El Papa Sisto IV aprueba su orden con el nombre de ermitaño de Calabria y nombra a San Francisco de Paula como superior general perpetuo por una bula del 23 de mayo de 1474.
Según la tradición, un espíritu celestial, tal vez el arcángel Miguel, se le apareció a San Francisco de Paula mientras él estaba orando, sosteniendo en sus manos un escudo de luz que leía la palabra Caritas, y le dijo: este será el emblema de su pedido. La fama de este ermitaño de aspecto corpulento, con barba y pelo largo, nunca cortado, se extendió por todo el sur, por lo que se vio obligado a pasar de Paula para fundar otros monasterios en diversas locaciones de Calabria. San Francisco de Paula se le pidió que iniciara una comunidad en Cilicia. Por lo tanto, junto con dos hermanos, se dispuso a cruzar el estrecho de Messina. San Francisco debe embarcar, pero no dispone de medios para pagar la barca. ¿Qué hace? Arroja el manto pardo sobre las olas, se coloca sobre él junto con dos hermanos, haciendo de vela, atraviesa el estrecho ante el asombro de la multitud que lo contempla. San Francisco de Paula a menudo levantó la voz contra los poderosos en favor de los oprimidos, y sus sermones fueron tildados de violentos, por lo que fue considerado peligroso y subversivo. Así que el rey de Nápoles, Fernando I de Aragón, envió a sus soldados para hacerle callar, pero no pudieron hacer nada, ya que el santo ermitaño se les hacía invisible ante sus ojos. El rey finalmente se calmó, dio órdenes de que Francisco pudiera abrir los conventos que quería, incluso le invitó a abrir uno en Nápoles. El lema de San Francisco de Paula fue: gloria a Dios y caridad para con el prójimo. Durante toda su vida trató de cumplirlos con la más completa fidelidad. San Francisco de Paula, lleno de méritos y grandes virtudes, abandonó esta tierra el 2 de abril de 1507 en Pleix-les-Tours, cerca de Tours, donde fue enterrado. Era un Viernes Santo y tenía 91 años y 6 días. Ya 6 años después, el Papa León X, en 1513, lo proclamó beato y lo canonizó luego en 1519. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación hasta que en 1562 fue profanada por los hugonotes, que quemaron el cuerpo, reduciéndolo solo a cenizas y unos trozos de hueso. Oración a San Francisco de Paula. Padre de bondad y de todos los humildes, tú que educaste a San Francisco de Paula para la gloria de sus santos, te pedimos que por sus ejemplos y sus oraciones podamos llegar a la recompensa que has prometido a los que te sirven con humildad y devoción. Te lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un Dios por siempre y para siempre. Amén. San Francisco de Paula, ruega por nosotros. Sacado de la fuente de píldora de fe. Bendiciones de tu hermano el Socoyotito.